Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Un cordial saludo de quien habla, Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio I 99 en este día en el 98.9 FM. También agradecerle a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales. Empezando esta semana, una semana diferente. Radio I 99 estuvo aniversario justamente el día de ayer, este 1 de marzo, y también lamentable, pues no, el fallecimiento, y queremos expresar nuestra nota de pesar, nuestra profunda nota de pesar a quienes perdieron a su señor padre, el doctor Eduardo Mendoza Paladines, sus hermanos, Andrés, su hermana, justamente por el fallecimiento del ingeniero Eustorgio Mendoza Cubillo. Paz en su tumba, lamentable su partida, pues, y acompañamos con el dolor profundo del alma al doctor Eduardo Mendoza Paladines, a nuestro presidente, justamente a su familia, a todos sus familiares, por este momento difícil, pero que le pedimos a Dios pues que les dé fortaleza para seguir adelante. Revisamos información a esta hora, empezando pues de esta manera un poco diferente, pero la situación en el mundo pues continúa tensa, la guerra que libra Irán con Israel y Estados Unidos, justamente hay algunas bajas de lado y lado, y por supuesto la tensión mundial por lo que han sido esos ataques en algunas ciudades estratégicas de varios países de allá de Medio Oriente. Es uno de los temas justamente que vamos a hablar. Pero también antes informarles pues lo que eran las actividades el día de hoy. Muy temprano en la mañana pues había una ceremonia por los 88 años de profesionalización de la Policía Nacional. El presidente Daniel Noboa pues anunció en este marco lo que va a ser la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal. Se ha anunciado ya un toque de queda a partir de las 23 horas del próximo 15 de marzo hasta las 0 horas del 30 de marzo. Con ello, pues, se ha dicho también por parte del ministro del Interior que piden de favor a la ciudadanía no salir porque van a estar prácticamente en una guerra contra el crimen organizado. En 4 provincias habrá toque de queda: Guayas, Santo Domingo, Los Ríos, justamente son las provincias que se va a dar este toque de queda, y la provincia de El Oro. Asimismo, pues también estuvo el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el comandante Donovan, se reunió con el presidente Daniel Noboa este día, y justamente pues se ha acordado seguir trabajando en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Por supuesto, esa colaboración bilateral que va a ser muy importante de Estados Unidos. Estuvo justamente ya hoy día coordinando, el presidente lo dijo más temprano, pues que Estados Unidos va a colaborar, los países aliados van a colaborar también con la seguridad del Ecuador. Estas entre algunas de las noticias que se han registrado este día, pues, y saludar a esta hora al doctor Pablo Begnini, él es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferio de Quito. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Soy Leonidas Castro. Gracias por estar aquí en Radio I 99, su programa Diálogo Nocturno. Leonidas, buenas noches. Qué gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. Doctor, empezamos justamente analizando lo que va a ser el mundo. ¿Qué va a pasar en el mundo después de esta guerra que ha empezado allá entre Estados Unidos, Israel e Irán? Hemos visto el fin de semana cómo se han dado ataques, bombardeos. Hay incluso hoy día había un error de parte de Kuwait, había bombardeado 3 aviones de Estados Unidos por error, pensando que eran aviones iraníes. Afortunadamente los pilotos se pudieron eyectar, no murieron, pero es una tensión bárbara. Hay bajas, hay muertes civiles también en Irán. Se acabó prácticamente con el líder supremo, el ayatolá, y toda su cúpula. ¿Qué debemos esperar como mundo ante esta tensión que hay actualmente? Bienvenido, doctor. Muchas gracias otra vez. A ver, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Creo que originalmente la intención aquí de los Estados Unidos la intención de Trump era doble. La primera, la de erradicar cualquier posibilidad de que Irán pueda desarrollar un programa nuclear, comencemos diciendo eso. De hecho, yo creo que el bombardeo previo y la intervención que ya había realizado hace unos meses de Estados Unidos tenía como objetivo debilitar la infraestructura de desarrollo nuclear de Irán. Y una vez seguros de que consiguieron hacerlo, ahora deciden intervenir, porque si hubiesen tenido alguna sospecha de que Irán
pudo haber desarrollado de alguna manera armamento atómico, no hubiesen intervenido, creo yo. En una segunda instancia, la otra intención es meramente política, desestabilizar el régimen y terminar de raíz con la influencia de los ayatolás en Irán. Pero creo que eso es lo más difícil. Yo creo que sostener ese proyecto a mediano y largo plazo es complejo porque eso no se soluciona bombardeando. Es decir, la salida militar no puede reemplazar el ámbito político. Y creo que el régimen del ayatolá había creado una estructura institucional muy fuerte. De hecho, lo ha hecho y hay mucho apoyo popular hacia el régimen del ayatolá, aunque parezca que no. Por lo tanto, ese es el gran reto ahora mismo. ¿Qué se puede esperar? Como hemos visto, la violencia ha estado escalando porque Irán tiene las capacidades de devolver el golpe, quizá no en la misma medida estratégica de Estados Unidos y de Israel, pero capacidades las tiene. Y ahora mismo lo que se espera es que esos daños primero no sean colaterales y no lleguen a escalar todavía más la violencia para que otras potencias se integren al conflicto. Creo que ese sería el peor escenario, que otras potencias tomen el partido a favor o en contra de Estados Unidos y eso haga que la escala del conflicto llegue a proporciones inmanejables. Ya podemos hablar y podamos hablar ya de una guerra de alta intensidad o de un conflicto global. La muerte del Ayatollah Jamenei y toda su cúpula, justamente su comando armado, significa un golpe para Irán, es decir, actualmente están debilitados. Se hablaba de que el que lo sucedía, justamente hoy se hablaba también que un combate, un bombardeo de hoy también fue eliminado. Es decir, estarían un poco descabezados, un poco la cúpula de Irán. Pero esto podríamos darnos cuenta de que el presidente Trump, por ejemplo, decía hoy que podría demorar hasta 4 semanas este conflicto armado. Es decir, no es un tema sencillo, no es un tema menor, es un tema de una guerra. Completamente. Completamente. A ver, comenzaría diciendo que la intención original de los Estados Unidos en términos tácticos era terminar esto lo más pronto posible, realizar una operación quirúrgica, quizá en su momento, como se pudo hacer en Venezuela a inicios de este año, pero el caso de Irán es muy distinto. Ambas realidades se pueden comparar, pero en el fondo sabemos que son completamente distintas. Entonces, sí, yo creo que esto se va a alargar un poco más de lo esperado porque Irán tiene las capacidades, como le había dicho, de ejecutar una respuesta inmediata. Ahora, que este ha sido un golpe fuerte para la estructura política manejada por los ayatolás, la respuesta es sí, por supuesto, ¿no? Ya ha fallecido Khomeini, que estuvo en el cargo varias décadas, y ahora mismo hay información que nos indica que incluso su sucesor ha sido asesinado. Por Así lo es. tanto, claro que es un golpe fuerte, pero hay que entender que estas estructuras sociales y principalmente religiosas son muy difíciles de desmantelar. No olvidemos que Irán no deja de ser una teocracia, ojo con lo que les digo, una teocracia. Es una forma de gobierno en la cual religión, ¿cómo se llama esto? Religión y política Correcto. están pegadas, se entienden conjuntamente, y su ley universal aquí es la Sharia, que es la ley civil derivada del Corán. Por lo tanto, estamos hablando de facciones bastante radicales y que relacionan directamente religión con política. Y hay que considerar, creo, estos elementos al momento de analizar el conflicto. Ahora hay que separar también las capacidades que tiene la Guardia Revolucionaria, que es la que está muy pegada a la autoridad política y religiosa, y las Fuerzas Armadas de Irán, que no son lo mismo. Si me permiten, parece ser que Estados Unidos está intentando desestabilizar esa relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, pero de por medio está la Guardia Revolucionaria, que es muy fiel al régimen y que es muy difícil que se dé la vuelta y le dé la espalda. Y por ejemplo, el trabajo que está haciendo Israel de también bombardear lugares estratégicos. Se hablaba de que también Ujú. habían atacado algunos puntos donde tiene el enriquecimiento de uranio, que esa es la gran preocupación del mundo, Estados Unidos, justamente. Eso también da un poco la muestra de que no hay tal amenaza de una bomba nuclear que haya desarrollado Irán, sino más bien sus armas que son conocidas, son armas de guerra, pero no esa temida arma nuclear. A ver, la primera puntualización que hay que hacer es que es claro que la capacidad tecnológica militar de los Estados Unidos es superior. No hay nada que hacer. Por lo menos hasta ahora lo hemos visto así. Salvo que Irán tenga una reserva armamentística súper secreta, que pueda ser ejecutada, ¿no? Que pueda ser utilizada
en una segunda etapa del conflicto, ahora mismo Estados Unidos militarmente es superior. El rol de Israel es fundamental, ¿no? Generalmente cuando estudiamos estos conflictos de las grandes potencias a través de otros actores en el campo de batalla, nos referimos a las llamadas guerras proxy, es decir, la guerra en la cual una gran potencia actúa a través de una mediana o pequeña para ejecutar un conflicto armado u operaciones militares. Este ya no es el caso de una guerra proxy, porque es Estados Unidos, el propio país poderoso, la propia potencia, la que interviene directamente. El rol de Israel es complementario, por supuesto. No olvidemos que Israel es un enclave occidental, si es que se quiere, en la región del Medio Oriente, que su forma de gobierno, su estructura social es muy distinta a la de sus vecinos árabes y ahora está jugando un papel fundamental ahí, ¿no? Como defensora de los intereses de Occidente y de Estados Unidos frente a los estados medio orientales y particularmente frente a Irán. Termino diciéndole que a mí me llama mucho la atención de otros estados árabes que más bien se han mantenido al margen de este tipo de conflictos y que no han condenado en la medida en la que uno hubiese esperado que naciones árabes condenen la agresión de los Estados Unidos, ¿no? Y que de hecho más bien ya los entendemos ahora como aliados de Occidente. Mencionaba usted Qatar o Bahrein o la propia Arabia Saudita, ¿no? Que no han tomado un papel preponderante en el conflicto todavía, y que es mejor que no intervengan, porque como les decía, la teoría nos dice que mientras más actores intervienen, más escala la violencia y el conflicto puede agravarse. Y un poco también lo que va a pasar en los próximos días. Podemos ver también aliados de Europa uniéndose a esta lucha. Veíamos por ahí la reacción de Francia, de Reino Unido. ¿Hay posibilidades de que este conflicto pueda ampliarse un poco más? ¿Hay un riesgo de una tercera guerra mundial o realmente no? En el fondo esa es la pregunta, ¿no? De todos. A ver, yo creo que Europa inicialmente yo la leía como muy al margen de todas las hostilidades, ¿sí? La posición formal de la Unión Europea como tal era no intervenir y más bien propiciar la idea o el espacio para que esto se resuelva a través de vías diplomáticas. Sin embargo, ya hemos visto declaraciones puntuales del Reino Unido, particularmente de Francia de algún modo, con acciones puntuales que demuestran que ellos no quisieran intervenir directamente del conflicto, pero que, como en el caso del Reino Unido, van a permitir que los Estados Unidos utilicen sus espacios, sus bases militares y su infraestructura, digamos, en el afán de apoyar esta iniciativa de Occidente en contra de los radicalismos islámicos. Que Europa ingrese directamente al conflicto ahora mismo yo no lo veo posible. Los europeos aprendieron y pagaron caro las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto armado de alta intensidad, digamos, el teatro de operaciones fue Europa de este conflicto de alta intensidad. Y no creo que los europeos ni por intereses económicos, financieros, políticos o geopolíticos quieran intervenir directamente del conflicto. Ahora mismo les preocupa mucho lo que sucede en Ucrania y su relación con Rusia, de la cual son dependientes energéticamente especialmente, pero ahora mismo no creo que tengan interés en ingresar directamente, salvo que algún interés puntual de los europeos se vea, se vea comprometido. Y en ese caso podrían pensar en acciones que apoyen quizá la iniciativa de los Estados Unidos, pero no creo que intervengan directamente por ahora. Ahora, lo que tiene que hacer el presidente Trump tiene algunos frentes. ¿Cuánto podría pesar la reacción también de su país, de su gobierno, de su gente, en el sentido de que muchos estadounidenses dicen no queremos más guerra? Se están perdiendo vidas, se están perdiendo soldados en esta guerra. ¿Cómo podría tomar también el gobierno del presidente Trump esta fuerza que pueden tomar a nivel dentro de Estados Unidos y también con la presión que hacen los demócratas de esta guerra que dicen ellos que no la quieren y no la necesitan? Sí, yo digo siempre que a gran escala Trump tiene dos guerras enormes, ¿no? que librar. Una hacia afuera con las consecuencias de su propia política exterior y otra hacia adentro, al interno, al interior de los Estados Unidos. Como saben, este es un año de elecciones. Las elecciones de medio término se van a llevar a cabo en noviembre. Y Trump definitivamente tiene esa preocupación, ¿no? Si el pueblo le va a apoyar en lo que está haciendo o no, porque en el caso de perder esas elecciones, el costo político va a ser muy alto y está perdiendo no solo apoyo, sino popularidad y estabilidad de su capacidad
democrática de gobernar dentro de los Estados Unidos. Yo creo que ahora mismo en Estados Unidos hay dos facciones frente a este tema, ¿no? Unas ultraconservadores y nacionalistas, los participantes del movimiento MAGA, ¿no? El de Make America Great Again, ¿no? Ellos que quieren concentrarse, que quisieran concentrar los esfuerzos de Estados Unidos en resolver los problemas internos de la nación. Creo que esta facción viene liderada por el vicepresidente Vance ahora mismo. Y por otro lado, aquellos que creen que Estados Unidos debe jugárselas siendo otra vez el árbitro del mundo, ¿no? Esta facción más bien enfocada a reforzar y apoyar las acciones de Estados Unidos en materia de política exterior. Esta segunda facción encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio. Y claro, eso genera un roce muy fuerte al interior de los Estados Unidos. ¿Qué postura tiene ahora aparentemente Trump? La de continuar interviniendo en las latitudes que tenga que intervenir para, conforme a su discurso, erradicar a los autoritarismos del mundo, ¿no? Y a cualquier forma de gobierno que vaya en contra de los principios y los intereses occidentales liderados por los Estados Unidos. Ahora, la capacidad militar de Irán es suficiente para enfrentar a Estados Unidos, a Israel, o cree usted, doctor, que por ejemplo podría haber algún tipo de ayuda de sus socios naturales y estratégicos como han sido Corea del Norte, el propio Rusia o hasta la propia China? Esa es la pregunta del escalamiento, ¿no? De hasta dónde puede llegar la violencia dentro del conflicto. Si me preguntas inmediatamente, yo no creo que Irán pueda igualar las capacidades militares de los Estados Unidos ahorita. Creo que Estados Unidos es muy superior en materia estratégica y tecnológica, ahora mismo. Ahora, ¿qué podría hacer Irán? Es decir, podría inclinarse por pedir ayuda a sus socios tradicionales, pero creo que por cómo van las circunstancias, por cómo se han desarrollado los eventos y las circunstancias del funcionamiento, desarrollo propio del sistema internacional, es muy difícil que cualquier potencia oriental se las juegue o juegue su estabilidad regional por apoyar a Irán. Yo lo veo muy difícil. Las capacidades que sí tiene Irán es las del apoyo tradicional que ha tenido a milicias armadas que son considerados grupos terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creo que esa es la verdadera amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos ahora, que el día de mañana o en 2, 5 o 10 años, kamikazes terroristas, grupos terroristas sean capaces de infiltrarse y propiciar un golpe de magnitudes enormes en suelo norteamericano o en el suelo o en territorio de sus aliados, que ya ha sucedido antes. No olvidemos que Irán era uno de los principales aliados y socios financistas del Estado Islámico, por ejemplo, del Hezbollah, indirectamente de Hamas, grupos terroristas peligrosos, considerados beligerantes y activos por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, hoy había una alerta justamente de Estados Unidos de que cómo va a ir escalando esta violencia y los ataques de Irán. Por ejemplo, emitía Estados Unidos una alerta para salir ahora, actualmente, por los graves riesgos de seguridad a sus ciudadanos que están en países como Bahrein, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Es decir, todo el Medio Oriente está prácticamente en guerra con Irán y las consecuencias están allí. Estados Unidos le pide a sus ciudadanos que salir urgentemente de todos estos países. Sí, así es, claro. Y eso se debe a que Estados Unidos está involucrado directamente en el conflicto. Yo no me atrevería a decir que todos estos países ahora mismo están en guerra con Irán, pero sí que pueden ser objetivos militares importantes, dada la presencia de bases militares e infraestructura militar de los Estados Unidos. Eso es importante también. Por eso se mencionaba, es importante mencionar el hecho de que estas guerras pueden diversificarse también en otros actores que no están involucrados todavía directamente del conflicto, ¿no? Ahora mismo esto es Irán versus Israel y Estados Unidos. Pero claro, si ya intervienen en Qatar, ya vimos que voló el aeropuerto, por ejemplo, o la base militar en Kuwait, por poner un ejemplo, ¿no? No se diga Yemen u otras latitudes, eso podría expandir la influencia de la violencia y causar, claro, inmediatamente represalias hacia esos países, lo cual escala el conflicto, ¿no? La teoría nos dice que para que se pueda mediar un cese al fuego, la violencia debe desescalar, no seguir incrementándose. Doctor, aquí, ¿qué papel juega las Naciones Unidas, la OTAN, de estos organismos justamente
que fueron creados para este tipo de situaciones, para prevenir conflictos bélicos en el mundo. ¿Qué pasa con los organismos internacionales, con la diplomacia internacional? Ya no surte efecto en el mundo, ya la diplomacia quedó a un lado y ahora son las acciones violentas los que priman entre las naciones. A ver, vamos por partes, porque la pregunta es bastante buena. Primero, yo creería que todo ese orden del que hemos estado hablando, del orden internacional liberal, derivado de la Segunda Guerra Mundial, está cambiando. Ya no se mantiene. Ahora mismo estamos hablando de cero diplomacia, de negociación a la fuerza, lo que en la teoría se llama hard power, poder duro. Ese poder blando de la negociación y la diplomacia ha quedado en un segundo plano. Ahora, me gusta pensar también que quizá ese orden del que estamos hablando ahora no respondía sino a un idealismo fantástico, romantizado, en el que todos creímos durante 60, 70 años, que en realidad nunca funcionó, pero que nos ayudaba, que se sostenía en una narrativa de paz, desarrollo y diplomacia, que en su momento funcionó, aunque no haya sido real, pero hoy en día todo ese aparataje se ha caído. ¿Qué papel juega Naciones Unidas? Sin duda, Naciones Unidas fue el garante, entre comillas, de la paz internacional, del diálogo y la diplomacia, pero repito, como una idea romantizada. Pero ya en la práctica nunca estuvo en la capacidad, ¿no?, de detener las agresiones de una potencia sobre otra. Nunca se pudo. El Consejo de Seguridad, digamos, como institución formal, entre bloqueos y vetos, entre mecanismos burocráticos chapados a la antigua, si es que cabe, nunca funcionó realmente. Y ahora mismo está obstaculizado justamente por los intereses de las propias grandes potencias. Entonces, si me pregunta por encima, yo digo que Naciones Unidas funcionó porque evitó la Tercera Guerra Mundial hasta el día de hoy, ¿no? Formalmente hablando al menos, Claro. pero que ya no es garantía de nada. Creo que el orden internacional ya necesita una renovación y que ahora mismo más bien jugamos al uso de la fuerza, al uso de la amenaza, y a las esferas de influencia a lo largo del mundo. Y en Occidente claramente quien domina es Estados Unidos. Doctor, ¿y qué pasaría si en esta guerra puede mediar el Papa, Papa León XIV? ¿Es posible de que haya una negociación en el sentido de mediar de la Iglesia Católica en este conflicto armado? A ver, ya hubo intenciones, digo, declaraciones las ha habido, como en muchas otras ocasiones. El Papa insta y exhorta a que haya un cese al fuego, que esto se arregle a través de vías diplomáticas, pero que él pueda intervenir en la práctica de manera eficaz ahora mismo lo veo muy difícil. Cuando se sucedió la elección del nuevo Papa, luego del fallecimiento de Francisco, inmediatamente pensé en que el perfil del Papa, al ser norteamericano, estaba elegido con funciones diplomáticas muy establecidas, ¿no? Para que haya un acercamiento con Trump, por ejemplo, ¿no? Esa capacidad que tiene el Papa de mediación, por ejemplo. Y la propuesta siempre está sobre la mesa, es decir, la Iglesia podría intervenir, pero de ahí a que sea efectivo realmente a estas alturas del conflicto, yo lo veo muy difícil. Yo entendería que la salida ahora del conflicto inmediatamente es que uno de los dos beligerantes termine neutralizando completamente a su enemigo. Digamos, que Estados Unidos neutralice las capacidades militares de Irán o viceversa, lo veo más difícil, pero supongamos que pueda pasar, y que luego de eso el vencedor propicie un espacio de transición para que se instale un nuevo gobierno en Irán. Pero repito, eso es muy difícil si es que entendemos las estructuras de la República Islámica y de esos radicalismos que siguen estando ahí en el poder, ¿no? Los tomadores de decisión siguen estando ahí en el poder y no creo que se vayan por las bombas. Digo, si alguna lección importante nos deja la historia es que ese intervencionismo radical, militarizado y violento no suele tener buenos fines. Miren lo que pasó en Afganistán o en Irak. Estados Unidos estuvo ahí metido 20 años. Y cuando salieron, llegaron los más radicales de vuelta al poder, los talibanes, y aún siguen ahí. Por tanto, la historia demuestra que ese no es el camino. Y también hay cuestionamientos del otro lado de los opositores a Estados Unidos e Israel que piensan que esta es una guerra por intereses, que va más allá de un tema del mundo religioso, de las guerras justamente que han tenido por años, por décadas y por milenios, se podría hasta decir, estas guerras santas. Pero en el fondo, ¿cuál es el objetivo de embarcarse Estados Unidos en una guerra tan lejana, más allá de que ha sido una amenaza justamente Irán contra lo que es la libertad de su pueblo, los derechos de las mujeres en Irán
y todo lo que significa las atrocidades cometidas por el régimen iraní? Ese es el cuestionamiento más importante de todos, creo. Es la pregunta que deberíamos hacernos. A ver, definitivamente hay intereses en el fondo, pero esto nunca es tan sencillo. Aquí la respuesta sencilla no suele ser la correcta, por lo menos a mi criterio. Es lo que yo pienso. Sucede lo siguiente. Uno de los principales beneficiarios de todas las sanciones económicas y del bloqueo que ponía Estados Unidos al comercio con Irán es China. China le compra, no olvidemos que Irán es una potencia petrolera, sin duda. Es el cuarto o quinto país con mayor producción petrolera. Esto y a pesar de que los iraníes no han invertido en infraestructura tecnológica que facilite la extracción de petróleo. Pero bueno, no deja de ser una potencia. Además de eso, controla rutas comerciales importantes como la del Estrecho de Omán, ¿no? Un istmo geográfico pequeñito de apenas 13 kilómetros por el cual transita el 25, casi 30% del petróleo del mundo y casi el 90% del petróleo de la región, incluyendo las producciones de Kuwait y Arabia Saudita, ¿no? Grandes productores de petróleo. Ok, dicho esto, ¿quién se beneficiaba de los bloqueos económicos a Irán? China. China le compraba petróleo a Irán a precio muy bajo, muy bajo. Y por lo tanto, claro, Irán vendía, de algo se beneficiaba, digamos económicamente, pero China utilizaba ese petróleo para generar grandes cantidades de energía y así posicionarse en la carrera de producción tecnológica junto a Estados Unidos. Creo que en el fondo esa es la intención de los Estados Unidos. Es decir, pensar en cómo evitar que China siga beneficiándose de esos bloqueos económicos. Por el contrario, si se logra desestabilizar el régimen de los ayatolas, iniciar un proceso de transición, quizá un gobierno, no sé si democrático, pero quizá más pro-occidental, más cercano a los Estados Unidos, y desarrollar esa infraestructura petrolera para Estados Unidos beneficiarse de ella y que no sea China la que le gane la que le gane en la competencia. Porque al fin y al cabo aquí el gigante a vencer industrialmente, tecnológicamente, militarmente, es China en el fondo, sin duda. Doctor Pablo Begnini, quiero agradecerle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Diálogo Nocturno. Se nos acabó el tiempo, realmente nos pasaremos mucho tiempo más conversando, pero hay que hacerle honor al tiempo, así que se nos acabó el programa. Gracias, y doctor, muchísimas gracias por sus opiniones. Por supuesto, tendremos posibilidades más adelante de seguir conversando. Sabemos que esta guerra justamente va a ser larga, no va a ser de poco tiempo, y esperemos en Dios pues que esto cambie prontamente y que realmente no haya más víctimas, más muertes en toda esta tragedia. Gracias al doctor Pablo Begnini, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios de Quito. Gracias, doctor, y buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación, Leonidas, a las órdenes. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.